Hola, buenos días a todos. ¿Se me oye? Sí. Primero quiero haceros una pregunta. ¿A quién de vosotros les encanta el sol? Que levante la mano. ¿Solo? ¿A vosotros nos encanta, nos gusta? A ver, el sol nos da la vida. El sol nos hace crecer las plantas. Sin el sol no estaríamos aquí. Y disfrutar de un día de sol en la playa también es agradable. Y además de todo eso, el sol nos da energía. El sol es nuestro gran amigo, es Astro Rey, y le llamaron bien llamándole Astro Rey. Ahora, en la producción de energía nos puede producir calor, puede producir electricidad en grandes parques. Y ahora estamos hablando de electricidad en autoconsumo, aquello tan maravilloso de dar un segundo uso a las cubiertas de nuestros edificios, de todos nuestros edificios, para producir electricidad y consumirla nosotros mismos, o si no nosotros mismos lo va a consumir nuestro vecino. Es decir, vamos a producir donde estamos consumiendo. Esto, con respecto a las grandes centrales, ya sean térmicas, nucleares, tiene una serie de ventajas importantes que podemos pensar. Y ya no hace falta tener muchísimo dinero para invertir en generación de electricidad. Cualquiera con un pequeño capital se democratiza mucho lo que es la generación eléctrica. Por otro lado, como ha dicho mi compañero, se eliminan muchas las pérdidas del sistema. Las pérdidas del sistema se reducen mucho con la generación distribuida. Conseguimos, a la larga, se puede conseguir con bastante generación distribuida un abaratamiento de nuestras redes y también del mantenimiento de las mismas. Y una tercera ventaja, que es para mí posiblemente la más importante, es que reducimos la dependencia de las fuentes fósiles. Que las fuentes fósiles, ¿de dónde vienen? Normalmente vienen de países que distan mucho de respetar los derechos humanos, que se provocan guerras, como ahora mismo estamos viendo en Siria o en Libia, por los recursos principalmente. Entonces, tenemos que pensar en todos estos tipos de factores para ver que es una oportunidad muy grande que no podemos dejar escapar esa distribución distribuida a base de fuentes renovables que tenemos en todos los sitios, como la energía solar. Bueno, aparte de esta introducción, aquí vamos a hablar de soluciones en viviendas y bombeo solar. ¿Queréis que hablemos primero de viviendas? Pues bueno, os enseño primero una foto de una instalación que está puesta en la Vega Baja, en Alicante. Yo vengo de Alicante. Y allí, pues, bueno, como aquí también nos preguntarán, mucha gente cuando hablas de que trabajas en el mundo solar, preguntan, ¿y en casa me lo puedo poner? ¿En casa la podemos utilizar? La respuesta siempre es sí, pero que en las casas tenemos un pequeño problema para el suministro para un autoconsumo con energía solar. El problema es que normalmente en casa no estamos durante las horas de sol, estamos trabajando, estamos fuera durante las horas de sol. Y en cambio el solar produce durante las horas que no estamos en casa. Como se ve en el gráfico, la demanda de una vivienda es la línea verde y la producción del solar en la línea roja. Pues para poder aprovechar del todo la energía solar, tenemos que conseguir que la demanda se ajuste a lo que es la producción fotovoltaica. Con todo esto del borrador, antes de entrar un poquito más en esto, con todo esto del borrador fotovoltaico, en España llevamos 4 años de mucho miedo, sobre todo los 3 últimos, de mucho miedo, de mucho parón en el sector, porque no se atrevía con el peaje al sol o con la incertidumbre a realizar su instalación fotovoltaica. Pero yo os he dicho que vengo de Alicante. En Alicante tenemos en la costa una serie de personas que están encantados con el sol y que ven esto como algo necesario en sus viviendas. ¿Quién son esta gente? Los extranjeros. En Alicante tenemos unas colonias grandes de noruegos, de alemanes, de ingleses, que por ejemplo, esa vivienda que os he enseñado antes es de un inglés. Ellos están apostando por la energía solar porque vienen de sus países donde no tienen sol, como ha dicho también el compañero, que en Inglaterra no hay tienen menos de la mitad de sol que tenemos aquí, en esta zona del Mediterráneo, y piensan que es una oportunidad fundamental utilizar el sol para producir electricidad, por temas medioambientales, pero también por temas económicos. Pero ¿qué pasa con esta gente? Esta gente normalmente, ya sea por el tema de idiomas o por sus costumbres,
suelen confiar en instaladores de su nacionalidad. En Alicante tenemos instaladores que son de sus propias nacionalidades también viviendo. Aparte de la gente que viene a vivir cuando se jubila o por vacaciones, también hay gente que viene a trabajar aquí y trabaja normalmente en su círculo. Esta gente son instaladores que normalmente están plenamente capacitados. Es otra instalación en Villajoyosa, abajo al sur del Benidorm. Están plenamente capacitados, pero no tienen la autorización, no son instaladores autorizados aquí en España. Y entonces ya contactan con nosotros para terminar de legalizar las instalaciones en muchas ocasiones. Cuando llegamos allí, ellos no siguen la normativa española muchas veces, ellos siguen su sentido común y la normativa con la que han aprendido a hacer instalaciones. Y sí que ponen protecciones, aquí se ve que sí que tienen automáticos a la salida de los inversores, ponen protecciones buenas, a veces hay que tocar muchas cosas, a veces menos, pero normalmente siempre hay que tocar algo. Pero hay veces que incluso compran los materiales en sus países por desconfianza o no sé exactamente por qué, y hacen instalaciones como estas, que no sé si veréis a la derecha del inversor un interruptor de corte manual que por supuesto no cumple ningún tipo de normativa. Entonces toca trabajar mucho más y también tienes un contador ya puesto, un contador puesto ahí que tampoco va a cumplir con la normativa del Real Decreto 900. Para cumplir el Real Decreto 900 tenemos que poner un contador de la producción fotovoltaica de autoconsumo junto al equipo de medida, al punto frontera del consumo. Entonces eso encarece las instalaciones y no cuadra en la mayoría de estos instaladores, porque esos instaladores, el esquema que utilizan para conectar habitualmente es este de aquí, que conectan desde el inversor al cuadro general directamente, con su protección adecuada, porque es la manera más lógica de conectarlo. Es como se han hecho la mayoría de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, que yo, por lo menos la que yo he visto, la que yo he trabajado tanto en modelos industriales como en residencial. Lo que hemos puesto es conectar en el cuadro eléctrico, porque muchas veces, como os ha dicho aquí anteriormente, conectar en el punto frontera puede haber bastantes metros, puede necesitar tener que hacer una zanja abriendo hormigón, o puedes tener un cierto tipo de problemas. Entonces habitualmente están puestos así. Esta instalación por supuesto no cumple el mismo Real Decreto 900 de 2015. Tendremos que adaptarlas y para que funcione bien en las viviendas, como ahora mismo también un consumidor no puede, si vierte la energía a red, no recibe ninguna compensación, pues tenemos que hacer la gestión de la demanda. Para gestionar la demanda lo podemos hacer de diferentes maneras. Podemos hacerlo de una manera manual, mediante relojes, mediante programación de electrodomésticos, utilizando los sistemas de aerotermia, y un sistema de aerotermia cuadra muy bien con la fotovoltaica. Una aerotermia es una máquina de una bomba de calor, aire y agua, normalmente, que lo que genera es calor para calefacción y para agua caliente, o frío para aire acondicionado, con unos rendimientos muy altos, sin un rendimiento de más de un 400%, un COP de más de 4. Estas máquinas cuadran muy bien para funcionarlo a la vez con fotovoltaica, entonces se puede utilizar bastante para esta aplicación. O puedes utilizar, además de hacerlo manual, de tú pensar cuándo consumes y poner en marcha sus equipos, puedes hacerlo mediante sistemas de gestión de la demanda, como SMA, perdona que hable de la competencia. SMA tiene su Home Manager, su Sunny Home Manager, que lo que hace es gestionar la demanda para que funcione cuando hay sol. O Circutor, que sí que sé que tenéis vosotros acuerdo con Circutor, que aquí sé que estáis. Tiene el CDP, en este caso el G, que es el de gestión de la demanda. También tiene el CO para evitar vertido a red. Estos aparatos evitan el vertido a red y gestionan que funcionen las cargas cuando hay sol. También hay otras marcas como SolarLock o otros sistemas que lo que hacen es desvían cuando hay electricidad, las utilizan a lo mejor para calentar resistencia, para utilizar resistencia, para calentar agua. Tiene diferentes posibilidades para gestionar la demanda. Con esta gestión de la demanda, una instalación fotovoltaica en una vivienda puede llegar a ser rentable, siempre y cuando se consuma toda la electricidad que se produce. Utilizando, esta es una estimación, una estimación del precio de la electricidad por mes, pensando que lo consumimos todos. Una estimación básica. El precio real no es el precio del kilovatio hora, es el precio del kilovatio hora más el impuesto eléctrico más el IVA, porque estamos hablando de viviendas. Y el precio de la fotovoltaica es teniendo en cuenta la financiación que he puesto adelante, es una instalación de 2 kilovatios,
pensado aquí en Castellón. Tenemos 2.500 euros de coste porque los precios están bajando mucho últimamente en el mercado, están llegando a hacer instalaciones de autoconsumo por menos de 1 euro. Con un tipo de interés de un 4%, entonces he calculado el precio fotovoltaico del primer año dividiendo los gastos del préstamo más el mantenimiento y el seguro entre los kilovatios que produces al año. Tenemos unos precios que nos sale a 11 céntimos. Con esto tenemos que durante los primeros 10 años que estamos pagando el préstamo, a partir del 10º año ya el ahorro es mayor, ya tenemos un ahorro real importante. Aquí no tenemos peaje de respaldo, como hemos dicho, porque la mayoría de viviendas tienen contratadas menos de 10 kilovatios. Es importante este punto. Y los 10 kilovatios para lo que estás exento del peaje de energía es 10 kilovatios de potencia contratada en el consumo, no 10 kilovatios de potencia instalada en la fotovoltaica. Si tenemos contratado una instalación trifásica, ya en algunas viviendas tenemos trifásica de 12 kilovatios, ya no está exento de este peaje en el término de energía. Entonces, por tanto, aquí tenemos el ahorro que tenemos con la fotovoltaica en este caso. No sé si me equivoco en algo, pero bueno, que sí que se nos sale más barato que consumiendo de la red. Y cuando pasan los 10 primeros años, pues el ahorro es bastante mayor. Ya tenemos un ahorro de 63% teniendo en cuenta que pueda subir un 2,5% cada año la electricidad. Ese es el cálculo que se ha hecho para hacer esta variable. Es decir, concluyendo con el tema de las viviendas, las instalaciones pueden ser rentables siempre y cuando se consuma todo. Así que si gestionamos la demanda, tenemos consumo durante el día, las instalaciones en viviendas pueden ser rentables desde ya. Sobre todo evitando el peaje, aunque con peaje también puede ser un poco rentable. Viendo esto, podemos pasar al siguiente ejemplo, que es el bombeo solar. ¿Queréis que hablemos de bombeo solar? Esto sin baterías, ¿no? Esto sin baterías siempre. Con baterías, por supuesto, tú puedes gestionar la demanda. Una cosa importante de los equipos de gestión de demanda es que encareces el equipo. Puedes pensar qué puede encarecer más, instalar una batería de respaldo para eso o utilizar la gestión de demanda. Los sistemas de gestión de demanda pueden hacer que esos números ya no salgan, estos números sin gestión de demanda. Porque un equipo de gestión de demanda, pues como mínimo 500 euros te va a costar. Habría que ver si las baterías te salen rentables, o pasa que las baterías son más caras en este caso. Hablemos de bombeo solar. Esa es una instalación que hemos hecho en Salamanca, en Cantalapiedra, para riego de cereales. El riego con energía solar se realiza de la siguiente manera. Nosotros tenemos paneles solares que producen electricidad y esos paneles solares alimentan directamente sin baterías, alimentan a los equipos de bombeo mediante la electrónica necesaria y sacan el agua durante el día de unos sondeos y las almacenan en unos depósitos que estén en la superficie a cierta altura para poder regar por gravedad o mediante unas pequeñas bombas de trasiego por las noches. Normalmente se riega por la noche para evitar que se seque la tierra y poder tener mayor productividad en el regadío. Estos sistemas de riego y los grupos de bombeo tradicionalmente han funcionado mediante arrancadores. Las bombas necesitas arrancarlas de alguna manera, se arrancan con arrancadores estrellas triángulo o mediante arrancadores suaves, pero últimamente y con el fin de ahorrar energía, muchos de estos equipos de bombeo tengan o no tengan energía solar, se están instalando variadores de frecuencia, que los variadores de frecuencia consiguen arranques más suaves y ahorro energético de más de un 20% del consumo que con arrancadores estrella triángulo convencionales. Estos variadores de frecuencia es importante, son este equipo de aquí. Esto es un variador de frecuencia de Power Electronics. Son muy importantes porque, por lo que vemos, tienes una entrada de corriente alterna, que esta corriente alterna la rectifica en corriente continua, y la corriente continua es rectificada, es decir, utiliza la corriente continua para sincronizarse con la bomba y conseguir que el arranque sea suave y que el funcionamiento de la bomba sea en el punto indicado para conseguir un ahorro energético. Pues ahí es donde tenemos
el kit de la cuestión, que la fotovoltaica se puede conectar directamente a la entrada de corriente continua que suelen tener todos los variadores. Este es un variador convencional, es un S500 de Power Electronics, que es el que os he mostrado en la diapositiva anterior, es este mismo. Pero ya existen marcas como tanto Power Electronics como Omron, como otras marcas que ya están adaptando sus equipos directamente para energía solar, sin tener que tener algún programador externo ni nada, con las protecciones suficientes para que nunca pase la energía alterna de vuelta a la fotovoltaica. Como es este de aquí, que es el Power Electronics SD700SP, que como veis en la parte de arriba tienes un kit que ya te protege la energía solar fotovoltaica y te puede hacer gestionar el equipo. Bueno, viendo que se conectamos a este tipo de variadores de frecuencia, la pregunta es, ¿el bombeo solar quiero una pregunta rápida? Que levante la mano quien piensa que el bombeo solar está dentro de la aplicación del Real Decreto 900/2015. ¿Y que está fuera de la aplicación? Vale. La respuesta no es fácil. Os he puesto una pequeña trampa. Realmente depende de cómo esté conectada la instalación, pero el punto 2 del ámbito de aplicación del Real Decreto te dice que los grupos de generación utilizados exclusivamente en caso de interrupción de alimentación de energía eléctrica de la red no es de aplicación este Real Decreto. En nuestro caso, por ejemplo, en la instalación a la que después os enseñaré el esquema que hicimos, seguimos este esquema, este diagrama de bloques. ¿Qué significa? Que tenemos dos contactores de deslastre, dos contactores, que cuando esté uno cerrado está el otro abierto. O utilizas la red o utilizas el campo fotovoltaico. Exactamente igual que un grupo de electrógeno, como dice el Real Decreto, el artículo 100 del Real Decreto 1955. Funciona exactamente igual. Por lo tanto, nunca funcionan a la vez la fotovoltaica y la red. Tenemos sistemas independizados. En este caso, no es de aplicación una instalación Real Decreto 900. Pero vuelvo al esquema anterior, porque estos sistemas de variador de frecuencia de Power Electronics adaptados ya al bombeo solar, aquí tenemos un problema importante. Estos variadores se puede utilizar, pero no se puede utilizar con todo su potencial, porque ellos permiten el uso de trabajar en paralelo con la red y con el solar, con ese tipo de variadores. Entonces esa función se tendría que capar para poder utilizar este variador adaptado a la energía solar. Es decir, con variadores convencionales, haciendo nosotros la maniobra, gestionando nosotros la maniobra con un autómata, podemos trabajar sin problemas. Pero con los variadores adaptados al riego solar, pues ahora mismo no podemos trabajar. Aquí podéis ver el esquema general de instalación fotovoltaica que hicimos en Cantalapiedra, en Salamanca. Es una instalación que funciona solo de abril a septiembre porque es cereal, y la temporada de riego del cereal es de abril a septiembre, durante las épocas más calurosas allí en Castilla. Pues se ve que tiene su protección como cualquier instalación fotovoltaica de conexión a red. Los variadores en la parte continua se configuran exactamente igual que cualquier inversor fotovoltaico de conexión a red, exactamente igual, tiene su rango de tensión máxima y tensión mínima y de intensidad máxima admisible, lo mismo que un inversor. Y aquí vemos que tenemos los contactores puestos a la entrada de la corriente alterna y a la entrada de la corriente continua. En este caso son dos, porque había dos equipos de bombeo, pero que solo se alimenta uno, y en el caso de que este no necesite más, se alimenta el otro. Y la maniobra con el autómata lo hicimos de aquella manera. Aquí se puede ver un poquito más grande lo que es la maniobra. Las dos bombas vienes del cuadro general y alimentas a un contactor y otro contactor alimenta el solar. Normalmente estos están abiertos los tres porque cuando este está cerrado alimenta solo aquí el solar, al bombeo del sondeo. ¿Y cómo calculamos la potencia necesaria para el bombeo solar? Pues podemos utilizar fórmulas muy sencillas. ¿Qué datos tenemos que saber? Pues el caudal de agua al día
que necesitamos bombear. Necesitamos saber también la altura manométrica de donde está el sondeo, la altura de las bombas y las pérdidas de carga de las tuberías. Necesitamos el rendimiento de la bomba, porque la bomba normalmente ya tenemos, o la ponemos nueva, pero ya nos dicen cuál van a comprar. Entonces necesitamos el rendimiento de la bomba. Con eso calculamos la energía necesaria para el caudal. Y una vez tenemos la energía necesaria, sabiendo dónde estamos, vamos a PVGIS o a donde sea, cogemos los datos de radiación del mes más desfavorable y ponemos un porcentaje de rendimiento, un performance ratio, que ese performance ratio no es exactamente igual que una instalación conectada a red, es algo mayor, porque como no tiene ese equipo de electrónica ni el vertido a red, es algo mayor, y sacamos la potencia fotovoltaica. O podemos hacerlo de una manera mucho más práctica. Simplemente calculamos el caudal horario durante las horas de sol y nos vamos a la tabla de las características del grupo de bombeo. En la tabla de características tenemos el caudal aquí abajo, o en el otro lado será arriba, y tenemos por aquí diferentes variables. Primero la potencia y la altura manométrica. Dependiendo de la altura, pues sacamos la potencia que necesitamos para alimentar esta bomba. Y sabiendo la potencia, también utilizando el PVGIS, podemos conseguir una curva de radiación horaria y estudiar qué potencia necesitamos para conseguir el caudal que necesitamos. En el proyecto de Cantabria hicimos dos estudios de si poner 100 o si poner 140 kilovatios para conseguir los objetivos. Entonces por eso tiene estas dos curvas de comparación. Y la rentabilidad de estos sistemas en el mundo agropecuario, en el mundo agrario en general, tienen muchas ayudas de las administraciones de todos los niveles, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, como sobre todo a nivel europeo. Lo que han hablado antes de los fondos FEDER es unas ayudas que podemos tener en estos sistemas. Sin contar esto, esos sistemas ya son de por sí con un renting normal y corriente que puedan tener cualquier tipo de empresa en este sector, son eficientes económicamente. En esta instalación justo de la Piedra ahorrábamos, y se instaló al principio 100 kilovatios durante la temporada, que durante el año pasado se hizo en este 2015, y se ahorraba 7.800 euros al año. En cambio, el dinero que costaba la instalación mientras tenía el renting, lo mismo que estamos hablando, mientras ha tenido el renting, contando un renting al 2,5% y descontando la deducción fiscal de impuestos de sociedades, lo que es la cuota real terminaba siendo 6.800, es decir, que pagamos menos por la fotovoltaica que lo que estamos ahorrando. Bien, pues con esto quiero concluir como que la energía solar fotovoltaica, este Real Decreto 900 nos ha puesto unas bases, nos ha regulado, nos ha dado una oportunidad de empezar, que peor no puede ser, porque ya se ha llegado a un nivel y ahora mismo todos los cambios que van a ser para mejor, y que tenemos la oportunidad nosotros mismos de empezar a trabajar en ese sector. Así que, la última pregunta ya para acabar. Primero agradecer a Héctor, sobre todo, y a la Fundación F2E y a todos los ponentes anteriores por todas las grandes ponencias que habéis hecho. Y antes de preguntar, ¿quién de vosotros va a trabajar el año que viene, el 2016, en instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo? Yo también. Gracias.